parcela? 21. 21. Sí. Partamos por ese. Bueno, el número 21 siempre refleja la expansión, lo que es capaz de salir más allá y de construir o ir más allá de lo que yo imaginaba. Puede haber empezado con un diseño y haber terminado en algo más grande, como que todo va ampliándose o como que todo va cundiendo. También es algo que hay que saber cultivar porque implica el número 3, si lo sumo entre sí. Y todo depende del tiempo, de cómo el tiempo a favor mío lo voy aprovechando. Ahí es donde uno aprovecha el tiempo, donde el tiempo tiene un factor muy primordial, ¿eh? Uno lo puede aprovechar como para poder trabajar mucho o para poder descansar mucho, pero el tiempo predomina, ¿ya? Es importante en esos lugares, por ejemplo, colocar un reloj grande, ¿ya? Aunque parezca raro. ¿Tienen un reloj grande, pero, ¿no? porque Tengo en la pieza. Claro, Pase porque, nomás, venga. Esta es una casa, mijita, venga. Usted es parte de la casa, así que póngale Aquí en el micrófono. sostén, póngame el micrófono. porque Además la de Santo. el número 21, como tiene que ver con el tiempo, o sea, lo que el tiempo trae, lo que el tiempo beneficia, lo que el tiempo regula, lo que el tiempo optimiza, entonces un reloj va simbolizando como eso, como la vida va avanzando, pero a favor de. Habla de la experiencia, ¿eh? O sea, ahí se pueden vivir experiencias muy bonitas. ¿Qué tan grande? Ya. Como de este No tiene tamaño. esos relojes antiguos. Exacto. Don ¿Ya? reloj. Y tiene que ver también con que es un lugar, porque es con el mundo. Entonces puede que ahí llega mucha gente de otros lugares. Un lugar donde llega mucha visita de otros países, ¿ya? Porque el número 21 dice otro país, otro lugar. O yo viajo mucho también hacia otro lugar. Es un número sin frontera, ¿ya? Qué bueno. Que por lo general, si pudiera, por ejemplo, no tendría cerco, no tendría delimitaciones. Se sabe que existe, pero los cercos no son para delimitar, sino que, o sea, para cerrar el espacio, sino que simplemente para marcar. Pero es una puerta abierta a las personas, es una recepción amplia, ¿ya? Es muy cobijar, es como que llegan muchos amigos y llegan los que tienen que llegar, es como de mucho cobijo, de mucho amparo. El número 3 habla de la madre. Igual todavía Por lo nos debe el tanto- asado, pero no importa. Por lo No, tanto, pero tiene mucho también que ver, fíjate. tiene que ver mucho con la sensibilidad de los que viven ahí, ¿ya? Hay mucha sensibilidad, hay mucha piel. Ahí, por ejemplo, es matriarcal. Es un número matriarcal. Ah, ¿ya? qué- Por lo tanto, la fuerza Qué de lo fuerte. matriarcal es muy grande. Y mucho con el tema de que lo que rige ahí es lo femenino, ¿ya? O sea, juntamos Ay, el no me tiempo cabe con la lo menor femenino duda. y eso también, ojo, porque tiene que ver con el parir. O sea, una situación que ha costado parir, por lo tanto, todo lo que hay ahí se aprecia, ¿ya? El número 21 suma 3 y por lo tanto cuesta parir. Pero a la larga, cuando nace algo, por ejemplo, un jardín o lo que sea, uno lo aprecia mucho porque el Qué costo que buena. hubo es de esfuerzo, de afán. Ahí, por ejemplo, para construir tienen que haber estado hasta tarde, ya hasta muy Y tarde. mucho ¿ya? tiempo. Y mucho tiempo. ¿Ya? Porque Y el todavía. tiempo, claro, el tiempo rige, ahí el tiempo manda, ¿ya? De repente parece que todo fluye lento, de repente parece que todo se va a demorar, parece que todo no va a llegar, pero llega, ¿ya? Por lo tanto, la experiencia que se gana en ese lugar es una experiencia muy enriquecedora, muy favorable, porque se le va tomando el gusto a la mixtura que va provocando, porque aparte que es de mucho color, puede ser que haya mucho trabajo con el color, distintos colores, uno va avanzando y va viendo distintas texturas, distintos aromas, porque también refleja los aromas, digámoslo, por ejemplo, probablemente en alguna mesa hayan cosas adornadas con fruta o con cuadros muy coloridos, entonces todo eso es parte de. O sea, acá el único consejo es que ella ponga un reloj grande. Claro. No, yo tengo. Ah, ¿tú tienes ¿Tiene? uno? Yo tengo un reloj en la pieza que es grande, esos antiguos. Ya. Y en la cocina tengo otro reloj que lo mantengo por las cosas. Sí, siempre hay por las reloj, cosas de la vida. en estas casas Todo siempre hay corre, reloj. digamos. Siempre reloj porque naturalmente tiene que ver con el tiempo. El número 21 tiene que ver con Mira el qué tiempo. bueno, no tenía Entonces, por idea. naturaleza, las personas Está buena. sin saber van haciendo cosas según el número que rige la situación. ¿Ya? Yo tengo el 4558, no voy a dar la calle, pero... 400. No, 4558. Ah, ya. ¿Cuál es, Carlito? 558, ya. 5, 5, 8. Bueno, esto obviamente suma 10, suma 14 y aquí suma 22. 2. Sí. Ah, mira, ¿Y habíamos dos? sumado 23. 22. No, es solamente 22. ¿y no es 2 más 2? No. Es Sí, más después dos, del sí, 20, para decirle a la gente, Claro. arriba del 26, De 25. No, del 25. del 25, Desde el ahí 25. se suman los dos Claro, números. desde el 25 hacia abajo se dejan como tal y de ahí para arriba nada más. Clarísimo, entonces Claro. el mío es el 22. Este número, el 22, refleja negocios, aventura, la locura. La cosa que se hace así como que es todo un tema de arriesgarme. Me arriesgo, juego, me entretengo, invierto. Tiene que ver con muchas cosas que me sorprenden, que me dejo sorprender, que estoy dispuesta a hacer cosas que a lo mejor nunca nadie se imaginó. O que tengo la capacidad también, digamos, de vivir una vida en razón de no el común.
Por ejemplo, no sería común que en ese departamento, en otras casas, por ejemplo, sí, hubiera muchas cosas que uno al entrar se impresiona. O que el orden como están las cosas son como una locura. Que casi siempre se tiene que estar cambiando. Los muebles de un lugar, la cama de posición. Todo ese trabajo de cambio es como súper bueno. Aparte que el 22... ¿Ya? El número 22 refleja negocios, refleja negocio, inversión, implica también ciertos trastornos. De repente hay que tener cuidado, por ejemplo, cada cierto tiempo estar revisando internamente la casa, ¿ya? ¿Qué es lo que hay dentro de la casa? Si está todo funcionando como corresponde, a veces genera ciertas alteraciones, tal vez en el sueño, y por eso es importante la cama y la posición del dormitorio. ¿Dónde de la tiene cama, que estar siempre la cama? no cerca de una ventana. Para que no genere presión. Siempre ¿ya? no En esos cerca. números, no, porque la ventana provoca tensión. No hay que olvidar que uno en el sueño tiene que tener un reparo. En este número... O en sea, el siempre número- pegado a la pared. Claro, pero no cerca de una ventana. Porque Tengo genera 8, tensión. Tengo 8 ventanas. ¿Ya? ¿Qué hago con las ventanas ahora? No, pero en el caso número En el 22. caso del ya, 22. ¿ya? Claro. Porque el número 22 es como que uno duerme, pero a la larga está en un estado de sopor inicialmente. O sea, no entra en un sueño profundo, va entrando en un sueño despacito. ¿ya? Despacito, sí. Despacito, hasta que al final ya entra en el estado normal del sueño. ¿Por qué? Porque resulta que en ese número, ya como tiene que ver con el número de aventurarme, de ir más allá de, porque obviamente el número 21, acuérdate que era la frontera. Correcto. El número 22 es más allá de la frontera. Por lo tanto, es mucho más lejos. O sea, el estado del sueño, para llegar al sueño real, tiene que recorrer... Es un proceso más largo. camino, más largo, ¿ya? Y lo mismo el despertar. También el despertar es como lentito, como de a poquito se va sintiendo ese despertar. O sea, todavía no empieza, digamos. ¿Y qué pasa con las ventanas cerca? En el 22. Claro, ¿qué pasa con las ventanas cerca? ¿Por qué provocan tensión? Porque el subconsciente, al ver una ventana cerca, tú te tienes que imaginar qué pasaría si alguien tirara una piedra. ¿Ya? Te llega, ¿o no? Claro. Te llega inmediatamente. Claro. No tienes capacidad de reaccionar, porque como tu sueño es lento y es reposado, entonces obviamente te alteraría. Por eso esas ventanas hay que tratar de bloquearlas de alguna manera, al menos a una cierta altura, para que el cuerpo no esté tan tenso. Y a veces eso hace que el sueño no sea reparador, que el sueño esté así como medio tenso y la persona despierta así como con contracturaciones y todo eso. Ya. Pero sí es un número que favorece la buena inversión. Puede ser que de ahí se esté pensando en comprar algo más que ese departamento. Siempre hay una idea de comprar, ¿ya? O Casa. de invertir, claro. Por ejemplo, comprarse una nueva casa. Siempre es un número propicio para los negocios, para el trabajo, para llegar a buenos acuerdos, ¿ya? Ahí siempre se está diseñando proyectos. Una casa para diseñar cosas, para estar siempre preocupada qué voy a hacer ahora, cómo invierto esto. Todo lo que es inversión, de tiempo, de todo ¿Y eso. lo afectivo? Eso Aventura. es importante. Sí, pues. Romance, aventura. Y no es más que pasa. Todo el mundo, lo que quiera, donde quiera, cuando quiera. Ya estamos. Sabía yo eso. Claro. Por otro lado. El número 21, los afectos, en una casa así, es como los afectos son igual, más allá de la frontera. O sea, puede pasar de todo, todo es muy entretenido, todo es lo que el tiempo genere, en fin. ¿ya? Ya, entonces yo puedo hacer lo que quiera en mi casa. Exacto, Y con quien porque es la quiera. aventura. Excelente. Es la locura misma. O sea, puedes hacer la locura que sea. Lo importante es algo, que el número 22 es no enrollarse. Esto sin enrollarse. Por Esto supuesto. sin llorar. No, siempre en el Claro. ejito nomás. Siempre sin enrollarse. ¿ya? está Es bien. como, Sin aparte, tanto compromiso. numerológicamente el número 22 es el segundo maestro. O sea, es como el lugar donde yo aprendo, pero al mismo tiempo de aprender debo poner en práctica. El número 11 es el número del primer maestro. Solamente se aprende. Y el número 33 es el maestro mayor. ¿ya? Por eso Jesús está marcado por el número 33, porque es el maestro mayor. Donde ya, más que aprender, más que practicar, Ahí está la sabiduría. hay que vivir Claro. y hay que tener la sabiduría. Qué entretenido. Entonces el tuyo es como para Me eso. gustó. ¿ya? Oye, Alejandro, ¿Qué pasa? Perdón que te interrumpa. ¿Qué pasa? No te voy a decir el número, pero ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, por decirte un ejemplo, loco, compra una propiedad y no se da cuenta y cuando terminan los papeles y todo y revisa el contrato, esa propiedad tiene un número que tiene que ver con algo muy especial en la persona? Clave, o sea, coincide en la fecha, en el día del nacimiento, todo. Y sin darte cuenta, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque obviamente hay una, no predestinación, sino que hay una energía que lo está fluyendo hacia encontrar la riqueza de ese número. Por ejemplo, si Mira, por ejemplo, 17 de septiembre de 1950. Haz cuenta que Ya. ese es el número de mi fecha de nacimiento. Ya. Está en la propiedad. Claro.
Eso ¿En tiene que ver serio? precisamente con eso, con que ese número a la persona le está indicando de que detrás de eso o en razón de eso hay una riqueza muy grande que en ese número lo tiene que saber aprovechar profundamente. Porque toda esa riqueza le va a permitir así. Por ejemplo, a mí me pasa que mi oficina es 22 y mi departamento también suma 22. Y yo siempre me voy topando con los números 22, ¿ya? Mira. A lo largo de, o los 11. Ya, mi número de fecha es 11 y el año en que nací los dos últimos números también es 11 y me voy topando con los 11 en el camino y con los 22 también. Mira. Porque obviamente hay que aprender y sacarle provecho a esos números. Por ejemplo, el número 13 en una casa demanda mucha irritabilidad. Un El número 13. 13, sí, demanda irritabilidad, la sumatoria. Si tú sumas todos los números de A13, demanda irritabilidad, demanda estrechez, demanda limitancia, demanda que las personas que vienen ese número van a tener que trabajar 3 veces más que lo que trabaja el resto. Ya, o van pero- a tener que reacomodar. Pero acá tú puedes compensar el número. exactamente. Oriente, Uno lo puede tú manejar, dijiste. claro. Qué buena onda eso. Entonces uno puede mejorar la energía del número porque eso al entrar a la casa. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, en el número Si ya, 13 si sería alguien- bueno. Alguien del público Yo tengo sumó un 13. 13, por Claro. ejemplo. Claro. ¿Ya? Por ¿Qué ejemplo, hace? esa energía uno la puede manejar poniendo por detrás, por dentro, ya al lado de la puerta, por dentro de la puerta, un número 4. Dentro ¿Por de qué? la casa. Dentro de la puerta de la casa. Claro, porque En no el puedes interior. cambiar tu No puedes dirección. cambiar tu No. número, por No, Pancho. pero puede ser atrás del número también. No, siempre por No dentro. te rebusquís, ¿Ya? eso ¿Por no qué? Porque el número que en el cual nosotros vivimos es lo que pasa al momento de cómo somos por fuera, pero no hay un número por dentro. No se sabe cómo somos por dentro. Eso refleja, por ejemplo, les voy a explicar algo bien cortito. El signo donde uno nace, en el signo en que uno es, que todos nosotros conocemos, el cómo El somos zodíaco. nosotros por dentro, ¿ya? Y el ascendente es cómo somos nosotros hacia afuera, ¿ya? Sí, po. Esa O es la sea, diferencia. Por ejemplo, ¿ya? mi ascendente es escorpión. Exacto. Entonces Yo ¿en serio? Sí. Yo me muestro al mundo escorpiónicamente, no Exactamente. Aries, No, que es mi signo. porque eso A mí como es yo un soy Virgo, conmigo ¿sí? mismo. Y mi pero- ascendente pero- es escorpión. Claro, tú Ah, te yo no tengo idea muestras, cómo son. Claro. nosotros te vemos más escorpión. Exacto. El signo de uno, porque yo le estudié la astrología, Exacto. aunque no me crea, Dice que actriz también. el signo de uno es lo que uno a lo largo de la vida tiene que llegar a ser. llegar a ser. ¿El Claro. qué? ¿El signo de uno? Claro. Ya. Nada Ese más. es tu Nada más. trabajo permanente. El trabajo personal de uno. Pero el ascendente, Tú tienes que llegar a constituir tu Virgo total. por Yo tengo una ejemplo, en el pregunta. caso del 21, si ella quisiera que esa casa tuviese mayor expansión, mayor riqueza, mayor abundancia, el número que da la abundancia sobre el 21 es el 25. ¿Cómo puede transformar el 21 el 25? Poniendo un 4 dentro de la cuatro. casa. Un Cuatro cuatro. también. Claro, porque el 4 refleja estabilidad, refleja la dominancia, refleja todo lo que es lo sólido, lo concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que por dentro de la casa yo voy a inspirar todo eso, voy a proclamar eso, Ya. voy a pedir eso. Pero por fuera se me va a abrir la frontera para que se me dé. Correcto. ¿Ya? Yo tengo una Entonces va a haber pregunta mucha bastante energía. básica y tal vez tonta Ajá. de hacer. Piénsalo bien antes de Y que hacerla. dice relación con la señora que está en la casa, que sumó su dirección y dice, tengo un 24. Y dirá, ¿qué significa el 24? ¿Dónde recurre? ¿Cómo sabe qué significa el 24 en su casa? El 24 es, bueno, No, por poner un Por número. ejemplo. ¿Hay dónde meterse para...? Sí, en mi página. Ya, dela. Porque ahí lo voy a publicar. Dale. Es Alejandro Ayun, numerólogo y tarotista, que es en Facebook. ¿Cuánto? Alejandro Ayun, numerólogo y tarotista. Ah, ya, que no entendí. ¿Ya? Numerólogo. Alejandro Ayun Ahí está, es numerólogo Alejandro y Ayun, tarotista. numerólogo y tarot. Y ahí voy a publicar este material. Fantástico. Y una Voy a cosa hacer mi importante, tea. una cosa importante. Cuando hay letras, porque de repente uno También hay hay letras, para letras, el departamento, claro, por ejemplo, D. 21B, Claro, 21D, claro, claro. simplemente hay que entender que es correlativo. O sea, la A es 1, la B Ah, es perfecto, 2, ya, la Che ya. o sea, la La C, C, ya. es 3, La Che la contamos en el 4. Eso, es 4. Perfecto. Ya, y de ahí para adelante. Ya, sin olvidar las T. Perfecto. Sí, ¿Ya? es el 4. 4. Ya. Sí. Ya, ¿cuál es tu dirección? Sin dar la calle. Sumado a 10. ¿Pero por qué la suma? 505. 505. 505. Es Ya, el este departamento. departamento o esta casa habla de algo que a él le pasó de la noche a la mañana que él no tenía considerado. Perdón, tiene un número de torre también. no, el edificio. no Ya, necesariamente, porque Es su departamento. es su departamento. Ah, eso es otro buen dato. Entonces Sí. no hay que dar el... Número de la, No. del Número de edificio, la- digamos. No, del porque edificio. lo voy a explicar por qué. Porque sería lo mismo como que yo llamara hacia Chile desde afuera y tuviese que llamar primero al 56. ¿Ya? Y después del perfecto. 56 Claro, me correcto. derivaran al 2.
y después del 2 me derivaran al número que quiero. Entonces Entonces como sería antes el número de la operadora, eso ya no Exacto. corre. No, ahora es directo. O sea, yo llamo y llego directo. Lo mismo pasa con la casa de uno. Para llegar directo, uno necesita la dirección, pero dónde está nomás. Pero lo que importa es dónde llega. ¿Ya? Perfecto. Este 05, que suma 10, habla de que él ha tenido cambios muy repentinos en su vida. Quien llega ahí viene de cambios muy repentinos, de algo que le pasó a la noche a la mañana y él no tenía considerado. Como suma 1, habla del comienzo de una nueva etapa de su vida. Por lo tanto, él todo lo que tiene adentro lo entiende. Él puede andar adentro a ojos cerrados porque sabe dónde está todo. ¿Ya? Él tiene todo muy ordenado, muy bien ubicado, sabe dónde está todo. Sí. Muy bien ¿Ya? desordenado, digamos. Claro, pero aún así sabe dónde está todo. O sea, él sabe, él entiende, yo sé dónde tengo todo. Claro, puede entiende su desorden. Exactamente. Entiende ¿ya? su desorden. Pero también tiene que ver con mi yo. Yo, el que llega aquí se tiene que acomodar a lo que aquí hay, a cómo yo he ordenado esto, cómo yo he empezado esta nueva etapa, porque para él ha sido empezar una nueva etapa de su vida, donde de la noche a la mañana, ya para llegar ahí tuvo que tener un cambio, y por lo tanto un número de fortuna. Y la verdadera fortuna en la vida del ser humano no es tenerlo todo, sino que siempre tener la posibilidad de que echar mano. ¿Y la ¿Ya? cosa afectiva para Francisco? En este tiempo tiene que, el desafío, porque es un desafío el número 10, no ser tan mental, porque él le da mucha vuelta, como que se enrolla mucho y como que de repente quiere ir como con la cosa práctica, pero como tiene la experiencia de lo que ya vivió, porque imagínate que el 5-5 implica corazón, o sea, 2 corazones, o sea, él perfectamente podría llegar a vivir una relación en donde la abundancia sea espiritual, la conexión es más espiritual que emocional. 2 corazones ¿Ya? se podrían enamorar también de 2 personas. No, Yo no creo en el amor por no, es Para más, nada. más, Y el más- 0, ¿cómo dejar de ser macabeo? esto de aquí siempre implica, esto siempre es como una balanza, indica como el equilibrio, como el desafío de llegar a equilibrar algo. El 0 siempre actúa como balanza, ¿ya? Perfecto. Siempre en un número que son similares de reflejo. El 0 actúa como el 303, siempre hace como el Un nivel de equilibrio. balancear la situación en medio, ¿ya? Habíamos visto también otro número que era el de... Sí. Sí, ¿Cuál? Era 1380. claro. El 13, 13... 8, ¿y eso es Pero, cosa? perdón, hay que agregarle un número al departamento, ¿no? ¿O lo dejamos así tal cual? Bueno, si quieres vivir pasiones en él, le puedes agregar el 5. Ponle El 5, 8, 5. Regresa. Lujuria, Porque va a lujuria, ser- lujuria, porque va a ser- ¡vamos! Porque va a ser 15. ¿Y yo el mío no tengo que agregar nada al 22? No, pues ahí la lujuria ya Es está. que ahí está todo, po. En la aventura está todo. Uno Está se puede todo, aventurar ¿no? en todo, po, en Ya, los negocios, en el perfecto. amor, no hay nada que agregar. Si lo único que hay que Estupendo. tratar es de no enrollarse. Ya. O sea, es sin enrollarse. Ya. La palabra negocio viene de negar el ocio. ¿Ya? De eso viene. O sea, yo, al estar ahí, el ocio no es conveniente. Claro. Porque entro en un letargo. ¿Ya? Entro en un estado, digamos, de trastorno y no me hace bien. No es una buena inversión. Estupendo. ¿Ya? Bueno, suma entre sí, ¿cierto? 12. 12. ¿Ya? Por lo tanto, el número 12 refleja mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho afán, mucha... ¿Cómo se llama esto? Mucho empeño, mucho esmero. Claro. Personas que viven ahí que tienen que trabajar o desde muy pequeña o desde muy abajo tener que salir adelante. Pero también suma 3. Por lo tanto, el número 3 refleja, como dijimos delante, ¿cierto? Predominio en lo femenino. ¿Ya? Pero como es del 12, predominan mujeres. Puede que habían puras mujeres aquí. O las predominancias de la mujer. ¿Ya? Mira. Es muy sencillo. Son las que la llevan, ¿eh? Claro. Oye, pero yo lo que en la vida, uno siempre aprende algo. Yo siempre he vivido en números raros. Por ejemplo, me crié en una casa que era 4321, 1, 2, 3 y 4. Y viví en Estados Unidos en la Collins Avenue 6969. ¿Qué hubo? Dime que no. Pero dime- mira, el 69-69 da 15 en ambos y da 30. Por lo tanto, sigue predominando la mujer. Mira. Mira. Claro. Porque 69 entre sí da 15. Ya. Y 69 entre sí da 15. Y 2 15 son 30. Y 30 entre sí es 0. Por lo tanto, sigue predominando la mujer. Pero la mujer apasionada de ese tiempo. Porque el 30 es más que el 15. O sea, es una mujer intensamente No me quiero ni acordar, apasionada guachito. en ese lugar. O sea, ahí tiene que haber vivido mucha pasión, Ay, mucha mamita fuerza, mía. Mira qué mucho buena. como- Mal no lo pasa. Claro. No, yo vivía allá en Estados Unidos.
Con mucho entusiasmo. Pero mira el 1, 2, 3 y 4 al revés, 33, 21. Buena, Claro. Ahí me crié yo, en esa casa. increíble. Claro, ahí por ejemplo estaba el 4, si es a la inversa, siempre uno se fija en los números muy largos en el primer número. Y en el primer número habla de las fuerzas de quienes tienen la predominancia ahí. Por ejemplo, el padre. El padre marca una forma, pero la madre cumple el rol. ¿Me entiende? O sea, el papá marca a la familia, pero quien lleva la marca, en que hace que se cumpla todo eso es la mamá. ¿Ya? Qué bueno. La fuerza de la ¿Y madre así? fue, ¿ya? O sea, la madre cumple un rol que el padre no puede porque él solamente está para. Cuando llega, decir, ya, se me hicieron las cosas, pero quien se encarga de dirigir la orquesta es la mamá. ¿Ya? Porque el 4 habla de una mujer que cumple un rol frente a los hijos. Y fíjate que le enseña algo, ¿ah? Le enseña hábitos. ¿Y cómo se lo enseña? A que habitualmente hagan algo, y habitualmente hagan algo, y habitualmente, hasta que forma el hábito. Más que valor, más que todo, el hábito. El hábito. El hábito de saludar, el hábito de ordenar su pieza, el hábito de cumplir, el hábito, muchos hábitos. Qué increíble. Por lo tanto, es más fuerte que el valor, es más fuerte que cualquier otra cosa. Porque donde va lo lleva. ¿Ya? Por lo tanto, aprende eso. ¿Ya? No hay que olvidar que los padres cuando enseñan valores, la vida afuera te enseña el costo. Porque todo valor tiene un costo. Y uno afuera aprende el costo. Cuando te enseñan principio, la vida afuera te enseña los finales. Y eso lo uno tiene que aprender. Pero los hábitos son hábitos nomás. Donde uno vaya, uno es de hábito. De saludar cordialmente. Dar las gracias. De dar las gracias. Ya, de considerar al otro, de respetar todo eso. ¿Ya? Oye, Alejandro, este número, el 168, es de nuestro querido Willy. 1, 6, 8. Suma 15. Claro. Esto suma... Suma 15. ¿Por qué suma 15? Sí, porque son 1 más 7. 6. Escucha. Sí, pues son 7 Va más sumando 8. un número en el fondo. Exactamente. No, La 15. no se más el 16 más el 8. Por lo tanto, 15. es una persona Pura que... pasión, po. Claro, pero cuidado con esto porque también habla de la ansiedad. Una persona que es muy ansiosa, que tiene que saber gobernar los impulsos, porque de repente anda así como arrebatado y como que todo anda rápido. Gobiérnate. Y después no es para tanto. O después se da cuenta que no era para tanto, ¿ya? Pero si es hombre el que solamente está ahí o quien gobierna esto, a una cierta edad tiene que tener cuidado con la próstata. Porque este número habla de tendencia... Aprovecha el diván. ¿Ya? Te traemos un médico ahora. Aprovecha, esto tiene que ver con lo hormonal. Con la persona funciona desde el punto de vista muy hormonal. O quienes viven ahí, ya, tienen mucha tendencia a lo hormonal más que a lo sentimental, más que a lo racional, más que a todo eso. ¿Y ¿ya? por qué es ¿Ya? cochinón el ¿Ya? Willy? Es un Porque el número ¡Cochinón! 15, el Es número cochinón, 15 tiene que ver cochinón. con eso. Sí, con ¿ah? lo seductor, ¿ya? ¿Viste? Con lo provocador, con lo sensual. Juguetón. Con lo juguetón. Como un adolescente. Esto es un adolescente. Digamos, entendiendo la palabra adolescencia, el que adolece de. ¿ya? Ah, bueno. El que adolece o sea, un de. cabro chico. Exactamente. Adolece de y por eso experimenta cosas. Le gusta experimentar, le gusta ser travieso porque quiere ver la Por reacción eso del es resto. cochinón. Le ¿Ya? gustan los experimentos. Por eso ¡Cochinón! es un cochinón. ¿Te calza? ¿Un ¿Cuánto poquito? has experimentado en la vida? Lo de la próstata. ¿Cuánto has experimentado en la vida? ¿Qué tal? Ojo lindo. porque también suma Bueno. 6. ¿Ya? ¿Ya? Y el número 6 implica de que él tiene muy buena disposición al otro. Él siempre está dispuesto a ayudar, a orientar, siempre está dispuesto a servir, siempre está dispuesto a, por Sí, ejemplo, en servir el sobre tema de la todo, familia, él siempre está dispuesto a estar preocupado qué pasa en el entorno de la familia. Es el número de los amantes, por lo tanto también es un buen amante porque viene del 15, ¿ya? Por lo tanto le preocupa, él no es de las personas arrebatadas a la hora de amar, él es preocupado del detalle a la hora de lo sensual. Por ejemplo, regalar flores o ser muy dedicado en la cosa, no es como bruto. Es una persona sensual, pero afanado. Es grande, pero es ¿Ya? delicado. Exacto, porque como el 6 viene, o sea, este 6 viene del 15 y no viene de otro, porque puede venir del 24, que es distinto, también suma 6. Esto indica un amante que es preocupado. Un amante que se va a preocupar hasta el detalle más mínimo, porque el momento de las cosas funcionen bien. O sea, la ¿Ya? flaca lo pasa Sigue, recto. sigue hablando un poquito más, me va a gustar el William, porque A mí no- también me pasa lo mismo, estaba pensando lo mismo. William no te había mirado nunca con otro Pero si yo- flaca de la Pero oscura. si yo siempre he dicho que él es guapo. ¿no? Oye, A mí me gusta. mira tú. Y lo que tiene que preocuparse aquí también, en este caso de este número, como es un número hormonal, que tiene que preocuparse mucho de siempre acordarse, porque es parte de su misión en ese número, ¿ya? En esa casa, de cómo fue él cuando joven. Y qué pasaría si ese joven lo viene a ver
en relación a que cuando era joven se soñaba que ser grande iba a vivir en un lugar para algo. ¿Lo estoy cumpliendo? O sea, yo soñé tener mi casa y cuando yo tuviese mi casa, yo iba a soñar con hacer esto. ¿Lo estoy haciendo? Si no lo hago es porque no soy grande. Qué bonito, ¿Ya? me encantó. Entonces lo que hay que entender, todas las casas, absolutamente, todas las casas tienen una energía. Claro, ¿Podemos aprovechar esa energía con el número? evidente. Sí. Sí. La podemos cambiar si vemos que de repente el número es muy complejo, porque hay números que de repente nos llaman a muchos desafíos. Ok. ¿Podemos hacer un cambio? También. Ya. ¿Podemos favorecer eso para que la familia tome un sentido más armonioso, más dinámico? Obviamente. Bueno, que todo sí. el material está ahí en Alejandro Yun, Sí. ahí están los Numerólogo teléfonos y también. tarotista. Numerólogo y Exactamente. tarotista. Sí. Muchas gracias, Alejandro.